Coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos permite realizar comparaciones con respecto a la dispersión de los datos entre dos o más poblaciones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que nos va a ayudar a determinar es qué tan variables son los datos de un conjunto de datos comparado también con otro conjunto de datos y con el resultado que nos da esta formulita poder determinar cuál de estas dos o más poblaciones es más o menos variable, más o menos disperso. Esta palabra de disperso es a lo que nos menciona o lo que nos da a entender es que tanto varía un conjunto de datos. Ella lo que hace es realizar una medición con respecto a la media aritmética, a como la estandarización, que es la posición relativa, lo que viene a comparar es en qué posición se encuentra un dato con respecto a la media. El coeficiente de variación viene también a trabajar con la media aritmética, pero el coeficiente de variación no evalúa un dato individual a como sí lo hace la estandarización, sino que viene a comparar el grupo general, el grupo en total, y poder determinar qué tan disperso es. Una palabra clave para nosotros poder identificar cuando nos está solicitando el coeficiente de variación es variabilidad relativa. En la estandarización es posición relativa. En el coeficiente de variación es variabilidad relativa. El resultado nos va a dar un porcentaje. Al ser un porcentaje quiere decir que es un valor entre 1 y entre 100. Entonces, como les comento, hay grupos de datos en el que los datos están muy cercanos unos de otros. Imaginemos que esos puntitos son datos. Hay otros conjuntos donde los datos están muy lejanos en sus valores, por lo que vemos que son más dispersos. Aquí es donde entra en función el coeficiente de variación. Ella nos va a ayudar a determinar qué grado de variabilidad tiene cada conjunto de datos. ¿Qué pasa en el caso de cuando un conjunto de datos es poco variable? Decimos que es un conjunto de datos homogéneo. Homo lo que significa es que son iguales. Entonces lo que me da a entender es que son datos que son casi iguales, o tal vez la distancia entre uno y otro es demasiado poca. Y entre más variable es un conjunto de datos, decimos que este es un conjunto de datos heterogéneo. Que ya aquí es cuando vemos que este valor porcentual es más alto, es más grande. La fórmula para determinar el coeficiente de variación, vemos C es coeficiente, V es variación. Lo que tenemos que tomar es la desviación estándar de esa población, se divide entre la media aritmética y se multiplica por 100. Ahí hay un ejemplo. Dice, después de la aplicación de un examen en el 11A y en el 11B, se obtuvo los siguientes resultados. Aquí está el resultado de cada uno de esos grupos y vean que me están hablando en términos generales, me están dando la media aritmética. Recuerden que la media aritmética considera todos los valores y la desviación estándar también. Entonces, ¿qué hacemos para ver qué grupo es más disperso o menos disperso con el coeficiente de variación? En el caso de la 11A, tomo la desviación estándar, se divide entre la media aritmética y lo que me da eso lo multiplico por 100. O inclusive lo pueden ingresar toda la operación entera en la calculadora y ella se los va
a resolver. En este caso nos da 10,38%. El valor en sí como tal no me dice mucho, más que cuando ya tengamos el otro poder comparar quién es más disperso o menos disperso. En el caso de la 11B, la desviación estándar es 4,9, la media aritmética es 71 y eso lo multiplico por 100. Me da 6,9. La calculadora no da el porcentaje, lo que ella da es el valor. Ese símbolo de porcentaje se lo agregamos nosotros, en el entendido de que eso es un valor, un por ciento. Con un decimal es suficiente. Si ya vemos que el otro dato del otro conjunto de datos, de ser el caso, me hubiera dado también 6,9, ahí recurriríamos a un segundo decimal hasta encontrar un desempate y poder determinar quién es mayor o menor. En este caso, como vemos que la parte entera es distinta, con un decimal o dos decimales es más que suficiente. Y como les digo, vean que la calculadora nos da el símbolo de por ciento en el resultado. Tenemos que anotárselo nosotros de manera manual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el coeficiente de variación en la 11A sea 10,38 y en la 11B sea 6,9. Bueno, que podemos determinar que comparando esos dos conjuntos de datos, es menos variable o menos disperso los datos obtenidos en la sección 11B. Y por ende, en la sección 11A los datos son más dispersos, tienen más variabilidad relativa. Recordar que entre más alto sea este resultado del coeficiente de variación es porque los datos son más variables y que nos viene a decir que es un conjunto de datos más heterogéneo. Y tener presente que este tema no mide un dato con respecto al todo el grupo, no, sino que lo que hace es medir la variabilidad de todo el grupo entero, que es como la principal diferencia con la estandarización, porque la estandarización siempre es que me dicen Juan o María obtuvo tal nota o tal puntuación con respecto al grupo y me siguen hablando de esa persona en específico. Aquí no están hablando de nadie en específico, sino del grupo entero. Y aquí hay otro ejemplo. Dice, la masa media de los niños de una clase es 57,5 kilogramos. Aquí está hablando de los niños. Y la desviación estándar es 3,1 kilogramos. La masa media de las niñas de esa clase es 51,4 kilogramos con una desviación de 4,8. Entonces, cuando averiguamos el coeficiente de variación de cada uno de esos grupos, bueno, cuando vamos a averiguar el coeficiente de variación de los niños, yo solamente puedo considerar el 3,1 y el 57,5. No podemos tomar la desviación estándar de las niñas porque esa es otra población diferente. Entonces, cuando ya identificamos cuáles son los datos que necesitamos, la desviación entre el promedio multiplicado por 100, ya lo aplicamos a cada uno, obtenemos su resultado y vemos que es más variable el conjunto de datos de las niñas, que tiene una variabilidad relativa de 9,33 versus un 5,39% de los niños. Aquí hay una pequeñita práctica donde nos están hablando de dos grupos, un grupo A y un grupo B. En el grupo A me están dando la media y la desviación. De igual forma que en el grupo B me dan la media y la desviación. Hay que calcular el coeficiente de variación de cada uno de esos grupos. Es necesario que anoten el procedimiento al lado, que el procedimiento permite justificar su respuesta y poder establecer un nivel de desempeño, un nivel de logro con respecto a la habilidad. Les anotan el procedimiento y el valor de cada uno. Ya luego aquí nos preguntan cuál de los grupos de personas, hablando de A y B, presentó edades más dispersas. Bueno, cuando ya ustedes tengan el resultado y vean que el valor es el más alto, ya van a saber cuál de esos dos grupos es más disperso. Hay un ejercicio 2 que dice el sueldo medio de los trabajadores de una empresa A es 1400, o sea, esta es la media. Y la desviación estándar es 100. En otra empresa, o sea, otra población, el sueldo medio es 1300 y la desviación estándar es 150. ¿Cuál es el coeficiente de variación en los salarios de cada empresa? Entonces,
Aplican la formulita a cada una de esas empresas, anotan el resultado y luego nos preguntan cuál de las dos empresas tiene mayor variación relativa en los sueldos. Entonces, ver cuál de estos dos nos dio el valor más alto. Hay un ejemplo 3 que nos está hablando de calificaciones obtenidas en algunas asignaturas por un grupo de 11º año. Ahí nos preguntan el coeficiente de variación de cívica. Pues en cívica consideran la desviación estándar de cívica con la media aritmética de cívica. No puedo ir a tomar datos de otra asignatura. Tengo que enfocarme únicamente en la asignatura en que a mí me están diciendo. Con cívica consideran estos datos. Aplican la formulita a la par, la resuelven aquí a la par, pequeñito. No necesitan tampoco tanto espacio para hacerlo. Cuando determinan el coeficiente de variación de matemática, consideran estos datos. Entonces vean que cada asignatura tiene ahí los datos que necesitan para poder determinar el coeficiente de variación. Y luego cuando ya tengan todos los coeficientes de variación, van a poder determinar cuál tiene mayor variabilidad relativa. Hay un cuarto ejercicio en el que dice: en la semana de estreno de una película de suspenso, se habilitan 3 salas de cine con la misma capacidad en 2 diferentes centros comerciales del país. Vean que ahí nos da la información del centro comercial 1, el centro comercial 2, la desviación y el promedio. Entonces les están solicitando los coeficientes de variación para cada centro comercial. Te lo van a averiguar ordenadito. Aquí averiguan el coeficiente de variación del centro comercial 1. Hacen la formulita. Y en el otro, el centro comercial 2. Aplican la fórmula. Y cuando ya tengan los valores, ya pueden responder que cuál centro comercial presenta más variabilidad relativa. Observan cuál de los dos le dio el valor más alto.